Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al canal de Papalopoulos. En este caso les traigo un artículo del diario Clarín donde desarrollan el vínculo que tiene nuestro querido Eternauta con la República Popular de China. Cómo una historia 100% made in Argentina logró atravesar la Gran Muralla. Les leo. El Eternauta, cuya serie ya está disponible en Netflix, es un clásico de la ciencia ficción no solo en Argentina. También lo es en el resto del mundo. Esta afirmación incluye a China, un país cuya librería no abunda precisamente la literatura argentina. La novela gráfica de Héctor Westergel y Francisco Solano López conforma, junto con Borges y Mafalda, una triada literaria capaz de traspasar las fronteras del gigante asiático. Para sacarse todas las dudas sobre la edición china, Clarín habló el año pasado con el responsable de la editorial que lo hizo posible. Y de esto no cabe duda, el producto final es uno de los más hermosos que se hicieron alguna vez del Eternauta. El Eternauta en China. ¿Qué tan famoso es el Eternauta en China? Poco, pero a cierto sector bibliófilo le descoloca para bien la idea de que la novela de 1957 se siga resignificando. Son estudiantes de español, amantes de la cultura hispánica o aficionados a la literatura argentina como Mar Zhang, la diplomática china que le hizo saber a este diario que existía el fenómeno. Zhang, quien tiene en su haber las versiones en chino y en español, nos contó que el Eternauta es parte de un top 10 de novelas gráficas en Douban, una de las redes culturales más consultadas por los chinos, una especie de IMDb oriental. Si un libro o película está en el top list de Douban, significa que muchos lo han leído, les gusta y les parece recomendable. En Douban, el mejor cómic de la historia de Argentina, según la editorial que lo tradujo al chino, tiene un 8,6 de 10 puntos de promedio de acuerdo a los votos de los usuarios del sitio y se ubica en los puestos 10 en la lista de los mejores libros ilustrados y cómics del 2023. La mayoría de los casi 600 comentarios de la ficha técnica del Eternauta son halagos. Es la Watchmen del hemisferio sur. Che, hermoso la verdad. Trasciende los tiempos, no es inferior a los dramas estadounidenses, se lee. Bueno, y acá se pueden llegar a ver algunas imágenes de este sitio de los cuales no entendemos una mierda. Del año en que fue leída y rankeada en la página surge una pregunta. ¿Por qué los chinos descubrieron la historieta en el 2023? Justito para irse preparando para la serie. O sea, acá está desde los 50, tuvo sus épocas como el revival de los 2000, después medio que otra vez se volvió a calmar, ahora volvió a revivir, pero ahí es como que se fue cultivando justito para la explosión mundial. ¿Un fenómeno de culto? Casi toda la obra de culto adquiere tal estatus por dos motivos principales. Es admirada y defendida por un pequeño grupo de consumidores, lo que lleva a tener vastos detractores y es inherente al paso del tiempo. El Eternauta tuvo su primera versión asiática recién a finales del 2022, un ejemplo del milagro chino. La editorial Lúcida, que tiene sede en Shanghái, fue fundada en el 2020, lo signó como su primer gran proyecto. Ok, o sea que es una empresa bastante reciente. Nació tras la unión espiritual entre el embajador de Argentina en China en aquel entonces, Sabino Vaca Narvaja, la editorial y el célebre traductor Fan Che, quien estaba buscando una obra para traducir después de haber hecho ese trabajo con 100 años de soledad y 26666. Bueno, y acá podemos ver un afiche. Un afiche que está buenísimo, la verdad. Qué locura. Me encantan aparte los colores que eligieron. Súper llamativo, la tipografía, ¿no? Genial. La edición de Lúcida es probablemente la más espectacular que existe. Tapa dura, tamaño considerable, 280 x 215 y diseño renovado. Cuenta en su edición limitada de lujo con merchandising oficial capaz de deleitar a cualquier coleccionista. Una insignia de metal, una taza de acero inoxidable, una tote bag y estampillas. Cosas que casualmente acá en Argentina, que es de donde se hizo el Eternauta, no existen. O no existen hasta ahora, porque pará. A raíz de la serie yo ya empecé a ver que hay como una suerte de merchandising no oficial. Siendo por ahora lo primero que vi figuras impresas en 3D. O sea que me parece que algo se está germinando acá también. Clarín, que pudo acceder a un ejemplar de El Navegador Eterno, como le dicen los chinos al Eternauta, da fe de la altísima calidad del producto. Tarea fácil en China teniendo en cuenta que el costo del papel es muy bajo en comparación con Argentina. En relación su precio es de 188 RMB, que son $26. Lucid imprimió 6.000 ejemplares del Eternauta y vendió cerca de 4.000. Bueno, acá les voy a hacer un pequeño inciso. Y es que en un video que sacamos hace ya unas semanas,
donde contábamos los efectos que estaban teniendo en la industria del cómic las medidas proteccionistas de Trump, nos enteramos que China es una de las mayores imprentas del mundo. O sea, muchas de las cosas se imprimen en China. En este caso, hablamos de los cómics donde suelen hacer las tapas. Así que China no debe sorprender que sea una potencia en este sentido también. Guillermo Bravo, el dueño de la librería chino-latinoamericana Mil Gotas, hizo saber a Argentina que, por motivos lógicos, todo lo referido a Latinoamérica en China no puede medirse con los estándares de popularidad de los productos locales. Y sí, aparte son bastante cerrados en ese sentido. Y el gobierno de China incentiva mucho que consumen cosas propias. Es como que hay una suerte de rechazo por lo extranjero, lo cual, bueno, representa una forma de vida, digamos, no es puntualmente con nosotros. Un verdadero bestseller para los chinos supera el 1.000.000 de ventas, el caso de la trilogía de los 3 cuerpos, pero el éxito para un libro argentino en China se debe medir con una vara muchísimo más baja. Por eso, reunir en Beijing a 100 personas para ver una película argentina en un centro cultural o que Mafalda sea expuesta en la librería más popular de la ciudad son considerados grandes logros. Y ahí seguimos. ¿Cómo llegó el Eternauta a China? Fue idea de Zhao Lei, el director en jefe de Lúcida, poco después de que abriera la editorial el 10 de septiembre del 2020. El primer mail que se mandó desde la cuenta oficial de la misma tuvo que ver con el clásico argentino. El editor conoció la novela gráfica por un artículo de Fan Ye titulado Lectura, los cómics no olvidan. Eso lo llevó a leer las biografías de Westergert y de Solano López. Ahí supo que el primero fue desaparecido y asesinado por la última dictadura cívico-militar y que el segundo se tuvo que exiliar en España por el mismo motivo. Uy, qué bueno que está el merchandising. Acá está lo que hablaban antes, la medalla, la tacita. Che, no duerman acá, no duerman que hay mercado. Cautivado por el tema y trasfondo histórico del Eternauta, Lei se vistió de Ulises y emprendió su propia odisea, editarla en chino. Fue así como después de varios idas y vueltas el editor recibió un guiño de la embajada argentina y por qué no de la suerte. Sí, hay que también tener en cuenta, esto más que nada para los que no sean de acá de Argentina, que el gobierno de ese entonces era como de una ideología un poco más afín a la que tenía el autor del Eternauta. Entonces todas las facilidades por ahí estaban puestas por parte del gobierno. Justo cuando quiso editarla se enteró que luego de casi medio siglo de disputas los derechos del Eternauta habían sido otorgados a los descendientes de los autores. Solo le bastaba saber si Marina, hija de López, querría cedérselos. Contacté a la hija del señor López, escribieron y la embajada de Argentina en China estaba justo hablando con Fan Ye para traducir un libro. Contó Lei a Clarín. Uy, miren qué bueno esto. Con respecto a lo de los derechos, hace poquitos días leí un artículo en otro video donde contaban todo el periplo que requirió, que terminó en juicio, donde editores cagaron al propio Westergert, cagaron a los herederos, así que si tienen ganas, péguense una vuelta. El siguiente paso fue adaptar la historieta al chino manteniendo la esencia de la obra. La tipografía china requirió una nueva versión del dibujo que demoró 2 meses en ser completada. Cada carácter tuvo que ser escrito a mano, algo que para Lei significó una dulce molestia. Y así debe haber quedado de bueno, ¿no? También. Nota al pie de página. Para los asiáticos la caligrafía es muy importante. Es prácticamente como un arte aparte. De hecho, hay calígrafos que lo toman como una propia carrera. De hecho, suelen hacer sus ideogramas en paneles blancos con pincel, digo, es un montón, es algo súper tradicional de China. Y de Asia en general, Japón también, por ejemplo. El Eternauta le interesaba a Lúcida particularmente por su importancia histórica y porque consideran que su carga metafórica es muy importante. Lo encontraron muy actual ya que cuando lo leyeron estaban en plena pandemia. Recordemos que la historia del Eternauta se desarrolla en un contexto en el que la nieve tóxica acaba con buena parte de la población. Bueno, yo también comparé la pandemia con el Eternauta y más de uno me fue a matar en mi review, pero bueno, vieron que no soy el único. Muchos lectores chinos se enteraron de la existencia del Eternauta a finales del 2022 y 2023, cuando el libro fue lanzado en preventa y luego en librerías, justito para la serie. Miren qué buen timing, es lo que es el mercado chino. O sea, ahora deben estar corriendo para hacer una nueva tirada y andás a ver de cuánto. Para su comercialización, Lei utilizó frases como estas: el Eternauta lleva la fuerza espiritual de su creador y la memoria colectiva de toda la nación argentina. Fuerza indestructible, recuerda a la gente, no ceder, no olvidar. Destaca además el coraje, la lucha inquebrantable y el espíritu colectivo inmortal de una generación en medio de la adversidad. Sí, tiene mucho que ver también con lo que son los postulados morales de China. O sea, me parece que ahí está bueno el hecho de que encuentran un punto en común y además que en los últimos años el gran enemigo de ambos países es el mismo. Y de hecho el
los sellos, que son los malos detrás de los manos, que no se los llega a ver en el Eternauta original, serían una analogía bastante precisa de Estados Unidos. Así que me parece que por ahí también hay un atractivo para el chino promedio. Los responsables de Lúcida creen que su moderada recepción se debe a que es una historia poco conocida y extranjera que llegó justo cuando la espuma por la ciencia ficción tras el problema de los 3 cuerpos había empezado a disminuir. Para los que quieren leer tienen más interés. Es muy importante para el resto del mundo y ellos lo saben, admitió Ley. Consultada por su interés por una novela como El Eternauta, la diplomática Zhang deslizó una teoría interesante que podría traspolarse a otros lectores de su país. A la gente le volvió a atraer un cómic en el que algunos elementos entonces futuristas y atractivos ahora ya son algo normal y reales. Debe ser el espíritu lo que atrae a los lectores, algo que coincide con la necesidad emocional colectiva de todo el mundo en una era de tantos rinocerontes grises y cisnes negros, como el COVID-19 y los conflictos regionales cada vez más frecuentes. Che, muy buen artículo, la verdad que todo esto no lo sabíamos. Algunas personas en los videos anteriores de la Eternauta sí fueron poniendo esto de la traducción del Caminante Eterno. Debo aclarar, lo cual me resultó más que interesante y de hecho la traducción del título debe ser bastante diferente país a país. Por lo menos en Japón pudimos ver que literalmente es el katakana de Eternaut, así que no. Pero bueno, quizás con el futuro vayamos descubriendo otras interpretaciones del concepto en más países. Bueno, y esto fue todo por hoy. Me encantaría leer qué piensan de todo esto. ¿Quedaron tan enloquecidos como yo viendo esa tapa en chino? Y ya saben, si les gustó el video, les voy a pedir que me dejen un like. Y finalmente, si da la casualidad de que es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas porque el canal está explotado de contenido del Eternauta. Básicamente cubrimos todo lo que existe del Eternauta. Desde la serie, obviamente, el cómic, las secuelas del cómic, corto animado, corto con actores reales, repercusiones, análisis. No, es de todos. Si te gusta el Eternauta, este canal es para vos. Hasta la próxima.